esta hermosa presencia. Tome su lugar, por favor. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Espíritu Santo, Señor, te queremos entregar estos días a ti, solo a ti, Señor. Padre, no hemos venido a escuchar a los hombres, no hemos venido acá por un compromiso personal, hemos venido movidos por ti, Señor. Padre, en esta hora nosotros te decimos, háblanos tú. Háblanos tú. Necesitamos de ti. Queremos lo tuyo, queremos lo que proviene de tu fuente, Señor. Solo eso. Nada más que eso, Señor. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Te queremos honrar con toda nuestra atención. Te queremos honrar, Señor, con nuestra dedicación durante estos días. Nos abrimos como un libro, Señor, como un cuaderno blanco, donde tú puedas escribir lo que tú quieras, Señor. Cada uno de nosotros viene buscando diferentes cosas, Padre, más queremos que tú nos des lo que tú quieras darnos, Señor. Tú eres el Maestro, Señor. Estamos aquí para escucharte solo a ti, Padre. Te honramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Tengan todos buenas noches. Es un privilegio estar con todos ustedes. Reciban un cariñoso saludo de todo nuestro equipo. Llegamos a su ciudad, a su país, el día de ayer. Agradecidos al Señor por el privilegio de estar aquí por una instrucción precisa del Señor. Amén. Mi nombre es Fernando Orihuela, soy pastor hace 28 años. Tenemos 3 iglesias en la ciudad, en nuestro país, en Bolivia, una en La Paz, otra en Oruro, en Cochabamba, otra en Santa Cruz, y tenemos cerca de 30 iglesias en otras naciones con las que trabajamos. Nunca había estado en Ecuador, de hecho me han invitado varias veces iglesias en Quito, en Guayaquil, pero por alguna razón el Señor decía no. Y bueno, hace 2 años y medio el pastor Gustavo me invitó para estar acá. Y le dije, claro, sí, con mucho gusto, pero no se pudo concretar hasta esta fecha. Yo sé que este tiempo lo anhelaron mucho ustedes y lo valoro muchísimo. Pero yo también estoy acá con mucho agradecimiento al Señor y por un principio de responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Agradecido, de veras agradecido al Señor. Es la razón de nuestra vida, estamos aquí por Él. Nada más importante que Él. Amén. Quiero explicarle un poco por qué se llama este evento Tiempo de Reforma. Porque aún el nombre del Señor nos lo entregó, Tiempo de Reforma.
En los últimos 15 años me he pasado viajando demasiado, viajo muchísimo y he tenido oportunidad de trabajar con pastores desde la ciudad de Ushuaia, que es la ciudad más austral de este continente, la última, ahí al sur de Argentina, hasta pastores en el Caribe colombiano. He estado con ministros en diferentes ciudades europeas, he trabajado allá, he recorrido casi todo Estados Unidos. Y sabe, resulta que la historia de la iglesia es más o menos la misma. Lo que vemos es más o menos lo mismo. Y hace como más o menos 5 años, estando en una ciudad llamada Basilea, en Suiza, el Señor nos habló un grupo de intercesores europeos y algunos que estábamos de América, y nos dijo: viene un tiempo de reforma para mi iglesia. Yo no entendí muy bien a qué se refería. Sabía que estaba en un país de reforma como Suiza, pero a los pocos meses pude entender de qué se trataba todo esto. Y empezamos a trabajar con la mira a provocar una reforma. Para poder hablar de reforma, uno tiene que pensar y entender qué es lo que hay que reformar. La palabra reforma viene de un prefijo que es reforma, volver a la forma original. Entonces uno tendría que decir, bueno, ¿y qué está mal para que tengamos que reformar algo? ¿Verdad que sí? Yo le voy a contar un poquito, bien brevemente, lo más cortito que pueda, un pedacito de mi testimonio para que entienda por qué el nombre. Yo conocí al Señor cuando tenía 16 años de edad exactamente, en un ministerio muy, muy especial. Era lo último que quedaba de un avivamiento que hubo en mi país el año 72, que fue más famoso fuera de mi país que en mi país. Yo conocí al Señor en un pequeño grupo de casa, en un departamento, en la zona de Miraflores, allá en la ciudad de La Paz. Pero por la distancia, yo vivía muy lejos, no pude congregarme en ese lugar. Y empecé a reunirme en una iglesita que estaba muy cerca de mi casa, en la esquina, de hecho casi a mi lado, 2 casas más allá, una misión americana. Se llamaba Holiness Mission, misión de santidad. Y ahí empecé a trabajar, empecé como cualquier hermano. A los pocos meses, 3 meses exactamente que yo me convertí, ya estaba trabajando como profesor de niños y fui maestro de niños por 8 años. Trabajé con los jóvenes, trabajé con los hermanos mayores y 12 años después yo llegué a ser pastor dentro de la iglesia. Con esa misión levantamos 15 iglesias en el altiplano boliviano. Era una misión totalmente americana, construía los edificios, compraba los terrenos, teníamos 2 institutos bíblicos, y bueno, un trabajo intenso. Y sobre mí habían 2 misioneras americanas, solteras, las 2 superaban los 60 años cada una de ellas, y eran nuestras autoridades supremas. Era una iglesia muy conservadora, demasiado. Las mujeres no podían usar pantalón, los varones no podían predicar con una remera como esta, olvídese. No se permitía ningún tipo de manifestación del Espíritu Santo. Y yo crecí ahí. Amamos esa misión, trabajamos muchísimo con mi esposa. Ahí nos conocimos, ahí nos casamos, ahí terminamos siendo pastores. Y bueno, pues nació nuestra primera hija, preciosa niña, nació nuestra segunda hija. Y sucedió algo muy interesante. Cuando ella tenía 4 meses exactamente, estando mi bebé dormida en su cuna, dejó de respirar y se murió. Yo estaba en otra casa muy cerca donde mi mami
Escuché los gritos de mi esposa y pude llegar rápido, pero para cuando llegué mi bebé estaba azul. Mientras yo trataba de darle respiración, toda la angustia del momento que usted se puede imaginar, como 7, 8 minutos después ella empezó a respirar de nuevo. La llevamos al médico, dijo que no tenía nada después de los exámenes que le hicieron, pero él decía es imposible que haya estado sin aire tanto tiempo. Fue mucho menos, 3 minutos a lo mucho, 4 digamos. Mi esposa y yo sabemos cuánto pasó y no fue eso. Pero parecía todo normal, la niña cumplió su año, preciosa. Cuando ella tenía 14 meses exactamente, terminó el servicio un domingo en la congregación y nos fuimos caminando a la tienda para comprar pan fresco. Iba con mi hija mayor, que para ese tiempo tenía 2 años y medio, casi 3, y la más chiquitita que ya tenía 14 meses. Y estando ahí comprando el pan, mientras yo estoy sacando el sencillo, las monedas para poder pagar, mi hijita mayor la trató de alzar a su hermanita y se le escapó y cayó de nuca sobre la vereda. ¡Pah! Sonó como cuando se rompe un huevito. ¡Pac! Y estaba desmayada. Uy, la alzé corriendo, fuimos a casa, saqué el carro, un carro viejo, típico de pastor, no funcionó. Un hermano todavía estaba ahí, el hermano me tiró las llaves, las subí a mi carro, disparamos. 25 minutos después estaba en donde el consultorio del doctor, en su casa en realidad, y ahí reaccionó mi bebé. Le hicieron pruebas de encefalogramas y todo eso, y tenía una irritación severa en todo el cerebro, y me dijeron tiene que darle estas gotas hasta que tenga 13 años de edad, porque mire, si no esta chica va a sufrir convulsiones. Guay. Entonces esa noche nos tocó darle las gotitas la primera vez. Estaba dormidita y bueno, empezamos a darle las gotitas en su boca y empezó a convulsionar al momento en que le di las gotas. Y sabe que para mí fue un punto de quiebre tan tremendo, porque yo para ese momento ya era pastor, ya habíamos trabajado cerca de 13 años, ya habíamos fundado 15 iglesias, yo ya era profesor de un seminario bíblico y no tenía la más remota idea de lo que estaba pasando. Yo no sabía si era ataque del diablo. Bueno, de hecho, según nuestra doctrina no creíamos que el diablo podía hacer eso. No sabía si era Dios, no sabía si era un castigo de Dios. Entonces mi oración esa noche, a las 11 de la noche, era una de las oraciones más tontas que pude hacer en mi vida, porque era una mezcla de pedir perdón, de Señor, y reprendo al diablo, y que sane, y espíritu de enfermedad, y te vas, y Padre, y toda falta que he cometido. O sea, yo no tenía la más remota idea de lo que estaba pasando. Y ahí con mi esposa de rodillas llorando con la bebé, viendo convulsionarla. ¿Sabe qué dije yo? Yo no puedo ser pastor. ¿Con qué cara puedo pararme frente a la gente y decirles, ¿saben, pasó esto? Yo no entiendo qué rayos pasó. Yo no sé si debo pedir perdón, arrepentirme. ¿Qué ha pasado? Yo no sé qué es esto. Se acabó. Hasta que tú no me digas de qué se trata esto. Yo no puedo pararme en el púlpito. ¿Qué voy a decirle a la gente? ¿Cómo puedo explicar lo que está pasando? Dejamos la misión y me quedé sin ministrar como 2 años. Sencillamente porque yo no me sentía con autoridad espiritual para pararme frente a la gente y decir esto, aquello, para aquí, para allá. Hablar de lo que habla un libro, tremendas cosas, que ha escrito gente muy ungida por Dios, pero que yo no tenía la más mínima idea de lo que me estaba pasando. Esa crisis que tuvimos, que fue para nosotros determinante, cambió el destino de toda nuestra vida, porque Dios empezó a hablarnos, y empezó a hablarnos de una manera en que yo no pensé que Él hablaba. De hecho, no pensé que hablaba. Pensé que todo lo que Él había hablado estaba en la Biblia, ¿verdad? Para eso nos dejó la Biblia.
Como me lo dijo un teólogo, si Dios quisiera hablarnos, no nos hubiera escrito 66 libros. Ah, bueno. Todo lo que Dios quería decirnos ya nos dijo. Ok. Entonces Dios empezó a hablarnos. Y fruto de eso, de ese tiempo de hablarnos, todo nuestro ministerio cambió por completo. Absolutamente. No puedo decirle que hoy día entiendo todo lo que pasa, pero de lo que voy a hablarle sí lo entiendo. Porque creo que no es ético que me pare frente a la gente y le diga cosas que yo no entiendo en el fondo. Creo que la autoridad viene por varias fuentes, ¿verdad? Pero una de las fuentes es la experiencia de poder verificar de que lo que estoy diciendo es exactamente lo que yo vivo. Fueron años difíciles, les puedo asegurar, porque le conté un poquito eso de la iglesia donde yo estuve, no con el afán de crítica. De hecho, para mí fue la mejor iglesia que conocí, sino por el hecho de que algunas de las cosas que quizás va a escuchar estos días, una las tomaría como excesos de un carismático pentecostal. Pero es que yo no era pentecostal. De hecho, me enseñaron tanto la Biblia que yo era capaz de discutirle al Espíritu Santo. Claro, yo recuerdo porque yo no aceptaba las lenguas por una sencilla razón. Porque en el griego la palabra para lenguas es glosa y glosa es idioma. Entonces esos ruidos raros que hacen yo no lo acepto como el Espíritu Santo, punto y aparte. Yo decía, voy a creer en que hay un don de lenguas cuando escucho hablar a gente que no aprendió un idioma, fluir en ese instante y que otro lo entienda. Porque esa es la palabra para idioma o para lenguas en el griego. Yo estudié griego. Entonces no me tomaban el pelo. Hasta que el Espíritu Santo habló. Y me habló en griego, en portugués, en español, en alemán y me dijo, ¿qué más quieres? ¿Si habrá sí o no? O la primera vez que yo recibí lenguas, lo hice cuando yo tocaba la guitarra, estaba dirigiendo un domingo el culto, porque volví a pastorear, levantamos una iglesia nosotros, y me di cuenta que en cierto momento la gente ya no cantaba. Entonces, ¿por qué no cantan? Cantemos. Y mi esposa se acercó y me dijo, Fer, ¿qué? ¿Estás cantando en lenguas? Y dije, no. ¿Cómo dices eso? Sí, entiendo lo que estoy diciendo. Estás cantando en lenguas. No puede ser. Si estuviera cantando en lenguas no entendería, a no ser que al mismo tiempo haya recibido interpretación de lenguas y estoy entendiendo lo que estoy diciendo. ¡Ay, chupallas! ¡Wow! Y yo di seminarios en el seminario bíblico de mi ciudad, demostrando que las lenguas no son correctas. Ay, ay, ay. ¿Sabe lo que es tener la desesperación de querer perderse en la tarima y la unción de Coré, que se abra la tierra y desaparecer? Al pasar los años, el Señor nos ha enseñado muchas cosas como a todos nosotros. Mas sin embargo, nuestro enfoque ha cambiado por completo. Hoy día mi intención principal no es ganar gente, porque he entendido que este mundo no va a cambiar por ganar gente, sino por hacer lo que de verdad el Señor nos ha dicho que hagamos. ¿Y qué nos ha dicho que hagamos? Pues eso vamos a discutir estos días. ¿Qué nos ha dicho realmente que hagamos? Yo creo en una iglesia que no tiene solo autoridad para hablar de cosas espirituales, sino también tiene autoridad para hablar de cosas naturales. Yo necesito poder pararme frente a la iglesia y explicarles por qué tengo a Evo Morales de presidente. Necesito poder decírselos. Necesito poder responder a la gente, ¿entiende?
cuando me dice, pastor, ¿y qué hacemos? ¿Ahorramos en dólares, en bolivianos o en euros? Y debo decirles, déjenme preguntar al Señor, yo les voy a responder luego. Y debo pararme el siguiente domingo y decir, ¿sabe qué? Dios me ha dicho que podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque yo creo en lo que dice la palabra. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Me entiende? Entonces estos años nos hemos metido con Dios para entender muchas cosas. ¿Por qué pasan las situaciones? Ahorita estamos investigando por qué hay autismo. ¿Qué es el autismo? Por ejemplo. Porque yo sé que los psicólogos no lo van a poder decir. Ellos no tienen la más remota idea de qué se trata. Pero la iglesia sí puede. Nosotros podemos enseñar a la gente. Nosotros podemos prepararla como en el tiempo de José para decir, miren, vendrán 7 años así, 7 años así, vamos a hacer así, vamos a hacer allá. Yo creo en esa iglesia que conoció Jacob, ¿entiende? Que pudo hablar de la genética de las ovejas antes de que Mendel hablara de los genes recesivos y dominantes. Él supo producir las ovejas que él quería frente a su tío Labán sin que le tomaran el pelo. Por una sencilla razón, él entendía el mundo espiritual. ¿Sabe por qué yo no entendía lo que le estaba pasando a mi hija? Porque yo no entendía el mundo espiritual. Hablaba del mundo espiritual, pero no tenía la más remota idea de lo que era el mundo espiritual. No tenía idea de lo que provoca en una iglesia, ¿qué le digo? Una persona equivocada. No tenía idea de lo que realmente es convertirse. No tenía idea de lo que implica que una persona escuche a Dios. O sea, le estoy hablando de que podemos estar hablando de este libro y no conocerlo. O sea, los masones usan este libro, los satanistas usan este libro, los que hacen trabajos utilizan este libro. O sea, que yo tenga un libro a mi lado no significa que yo conozca al autor del libro y menos que entienda lo que está acá. Entonces, en estos años nos hemos empezado a conocer gente que está insatisfecha de ser el pastor típico, ¿me entiende? Con los típicos mensajes, los típicos domingos, cada típico domingo del año, ¿verdad? Y la gente que ha sido creada como para escuchar mensajes, ¿entiende? Y hemos dicho, ¿por qué esto es así? Debe ser un poco diferente. Yo no creo que le hayan pasado tan aburrida a la gente que vivió estas cosas, ¿verdad? Yo creo que ellos sabían cosas que hoy día no sabemos. Y empezamos a ver cosas que no habíamos visto antes. Empezamos a entender, por ejemplo, lo que la alabanza provoca. Porque nos hemos vuelto fanáticos defensores de la alabanza. Porque el Señor nos ha llevado al lugar donde se inventó la alabanza. ¿Sabe dónde se inventó la alabanza? En los cielos. La alabanza no es un invento humano, es un invento celestial. Y uno piensa que es el tiempo entre la prédica, la ofrenda y que la gente llegue, ¿verdad? Hasta que uno empieza a entender cómo opera el mundo espiritual. O lo hace más fácil el Señor, como en nuestro caso, nos lleva al cielo y nos muestra cómo es la cosa. Y decimos, Padre, no teníamos la más remota idea que esto era así. Nunca más lo hacemos de esta forma. Entonces empezamos a entender de qué se trata. Porque resulta que si usted lee el libro de Hechos, se va a dar cuenta que la iglesia tiene un diseño bien diferente al que hoy día vemos. Alguien dijo que podría decirse el libro, en vez del libro de Hechos de los Apóstoles, podría llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y sabe, calza perfectamente. El Señor nos ha llevado a hacer cosas de las más locas que puede imaginar en estos últimos 10 años. Nos ha llevado a subir montañas, a recorrer ciudades. Acabamos en noviembre de recorrer toda la Patagonia, Argentina. Manejé 18,000 kilómetros en mi auto. ¿Por qué hacemos eso? Porque el Señor nos pidió que lo hiciéramos. Y nos mostró qué teníamos que hacer exactamente. Y ¿sabe qué es lo impresionante? Que el Señor reunió más de 100 gentes de diferentes países con ese mismo sentir. Que nos mirábamos y decíamos, ok, ya sabemos dónde estamos yendo. Vamos a hacerlo de una vez. Yo no sé si ustedes... Tengo la ventaja de jugar de visitante. Así que no sé quién es pastor, apóstol, profeta, presbútero, lo que sea. Yo no tengo la más remota idea. Estoy en la posición más ventajosa en este momento, porque no conozco a nadie, no hablé con nadie. El único
A quien le pueden culpar de todo es al pastor Gustavo, porque es el que me invitó, no lo conozco a nadie más acá. Y sabe, voy a describirle un par de cosas, a ver si tiene algún parecido con lo que vive en su ciudad o en su país. Yo llegué a ser presidente de la Asociación de Pastores de la Ciudad de La Paz. En la Ciudad de La Paz se calcula que hay más de 2.500 congregaciones, se calcula. Como en todo lugar, la iglesia está dividida, los ficheros, pues se tendrán 500, 600 ficheros en la Asociación de Pastores, pero en realidad reunir 100 pastores ya es un gran evento. Todos los esfuerzos que hace la iglesia hoy día están enfocados en ganar gente. Todos los trabajos, la iglesia local, la iglesia chiquita, quiere ser grande. La iglesia grande no quiere dejar de ser grande. Entonces todo se enfoca en eso, ¿verdad? En ganemos gente, y alguien diría, es que eso es lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Tiene que releer la palabra, le cuento que no es tan así, pero eso lo vamos a discutir como que el viernes, no es el tema ahora. Pero si fuera la solución ganar gente, cosa que voy a decir que apoyo, lugares como Kenia, que tienen 85% de la población evangélica, deberían ser lugares cercanos al paraíso. O Bolivia, donde tenemos 35% de la población evangélica, según datos del 2003. Calculemos que esa cifra ya no es tan real. De hecho, mi presidente fue puesto por evangélicos aymaras, le puedo asegurar. Porque la mayoría de la iglesia evangélica en Bolivia está entre los indígenas. Bolivia tiene 60% de población indígena. ¡Wow! Guatemala tiene más del 52.5% de población evangélica. Yo no sé cómo las maras salvatruchas pueden estar todavía ahí ejerciendo autoridad en una nación donde 2 o 1 de cada 2 personas son evangélicos. Yo no entiendo. O imagino que Brasil debería ser casi la Nueva Jerusalén, 50 millones de evangélicos. Más o menos deberían estar viviendo ya en una parousia total. ¿Por qué la gente, o por qué, voy a decirlo así, por qué la ciudad no sufre ningún cambio aunque seamos más y más y más creyentes? ¿Por qué si la respuesta a todo es que la gente se convierta? ¿Por qué los masones siguen gobernando nuestras ciudades? ¿Por qué está prevaleciendo lo que estamos viendo? No conozco la realidad del Ecuador, mis amados, no conozco. Es mi primera visita. Estoy hablándole de lo que he visto en otros países. ¿Por qué en lugares donde se dice que hay avivamiento como Colombia, la guerrilla tiene cerca de 70 años? Donde hay iglesias que fácilmente en un culto reúnen 20,000 personas. ¿Será que realmente nuestro trabajo principal debe ser convertir personas? Bueno, si fuera así, tengo 2 opciones. A ver, estoy queriendo decir, ¿por qué no veo un resultado en la ciudad? ¿Me está siguiendo? O voy a ponerlo de esta forma, usted va yo no sé cuántos aterrizaron en La Paz, allá los aviones no aterrizan, se estacionan. Estamos a 3.850 metros, el aeropuerto está casi a los 4.000 metros de altura, ¿verdad? Y usted no aterriza en La Paz, en realidad esa es la ciudad del Alto, ahí está el aeropuerto. La Paz no tiene aeropuerto. Usted se aterriza ahí y en esa ciudad habitan cerca de 900,000 personas. Es la ciudad más pobre de Bolivia, donde está el aeropuerto, pero es donde hay más cantidad de iglesias evangélicas, casi frente a frente están. Ahí el índice de criminalidad es espantoso, es horrible. Hay zonas en el Alto donde usted no va a caminar solo a partir de las 8 de la noche, a no ser que quiera ya irse más allá que acá, ¿no? Entonces resulta de que, a ver, si hay tantos evangélicos ahí, la primera pregunta que uno se hace es ¿por qué la cosa sigue igual? O voy a ponerlo así, ¿qué pasa? ¿Por qué no vemos un cambio en el ambiente? O como escribe un autor conocido, ¿por qué el mal prevalece? Si es que de verdad tanta gente buena está actuando en ese lugar. Entonces voy a llegar a la posible teoría, la número 2. ¿O será que no estamos convirtiendo correctamente a las personas? Quizás tenemos un problema ahí, no el qué, sino el cómo.
quizás tenemos un pequeño problema a la hora de presentarles a Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque las pocas personas que aquí recibieron a Jesús, estoy hablando de que entre el grupo de discípulos, los 70, los 120, más unos aquí, más cerca de 500 personas, de las cuales 120 reciben el Espíritu Santo en Hechos 2. Ese grupo tan pequeño ponen de rodillas al imperio más grande que hubo en su tiempo. Y 30 años después Pablo se da el lujo de escribir y decir: he llenado todo con el Evangelio. Llevamos nosotros ¿cuántos años desde la Reforma? 1517. Estamos 500 años en esto y la situación no se ve muy prometedora. Alguien decía que si Jesús le hubiera encomendado a la Coca-Cola el evangelismo, ya hubiera acabado la tarea hace rato. No sé si me entiende de lo que estoy hablando. O sea, soy teólogo, tengo un doctorado en teología, trabajo con pastores, trabajo con gente que está metido en esto. He hecho cursos de crecimiento, me reúno con misionólogos, quiero entender con gente que está metida en esto todo el tiempo. Estamos haciendo una universidad, sede de educación, o sea, ¿me entiende? Quiero responder a mi generación, quiero que se diga cuando yo me muera, como dice de David en Hechos, y habiendo cumplido con su generación, David durmió con sus padres. O sea, ese es mi anhelo. Yo soy el primer convertido de mi familia, tengo 5 hijos actualmente, una esposa preciosa, y toda mi familia ha conocido al Señor, toda ella. Hasta mis abuelos han partido en el Señor. O sea, yo he provocado un cambio en mi familia. Creo en eso, creo que sus vidas deben ser diferentes, su economía debe ser diferente. Creo que cuando una persona viene a Cristo le pasa la mejor cosa de la vida. Creo que empieza a vivir en un nivel de sanidad, de finanzas, totalmente diferente. O sea, yo creo de que se da un cambio en múltiples aspectos. Oh, no, mire, yo conozco un versículo que dice que el Señor ha traído espada. Sí, yo también, y sé que va a haber prueba, y sé que va a haber necesidad, y sé que va a haber lucha, pero esa no es la normalidad. O sea, estamos llamados a vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Estamos llamados a experimentar niveles de revelación cada vez mayores. No sé si me entiende, yo me pongo en el lugar de la oveja, el hermanito que llega el domingo un poco tarde, se sienta atrás, está contando los centavitos, ¿me entiende? Me pongo en el lugar de él. ¿Cuántas veces se pierde 3 meses y vuelve y está predicando el pastor la misma historia? O sea, es como que nos pasaron 3 meses, o sea, él en realidad no se perdió de nada. Y sabe que ahora viene el mundial, ni va a aparecerse en el culto porque sabe que la cosa va por ahí. No sé si me entiende. Y a mí me fastidia porque yo soy obsesivo con el tema hora. Nuestras reuniones empiezan a las 10 de la mañana el domingo y terminan como promedio a las 4 de la tarde. Y la pastora lo conoce, ella ha estado ahí con nosotros, y a veces termina a las 5, o 3 veces termina a las 6. O sea, soy fanático de darle al Señor todo, pero me doy cuenta que la gente debe entender de lo que se trata, porque si no, ¿me entiende? Dejé la sotana por la corbata, pero en realidad la gente sigue asistiendo a una misa evangélica, o sea, sigue ahí. Viene Benny Hinn o quien sea, un hermano conocido por la unción de milagros, y el coliseo, el estadio, no sé cómo sea acá, ya le digo, es mi primera vez, pero yo voy a Jacksonville, o voy a Argentina, o voy a La Paz, o voy a Puerto Rico, y está lleno el estadio de creyentes enfermos. O sea, se supone que es una campaña de evangelismo, pero toda la gente ahí, 90% son hermanos que buscan sanidad. Evangelismo, ¿cuál evangelismo? O sea, pasarán 20. Un año después no hay ni uno de esos, por cierto. Pero lo interesante es que se supone que era para evangelismo. ¿Y por qué hay tantos enfermos en el pueblo de Dios? Y dice que entre los que caminaron 40 años en el desierto no hubo un solo enfermo. Entonces digo, ¿cómo ellos con la ley pudieron eso y nosotros con la gracia del Espíritu Santo, los dones, enlace? O sea, con todo eso no podemos. ¿Cómo puede ser posible que sigamos patinando al médico, ¿verdad? Al médico. Yo no acepto tener seguro médico, no acepto eso, no acepto que mis hijos crezcan dependiendo de las medicinas. ¿Dónde me pierdo? Porque aquí dice que no debe pasar así. Entonces digo, ¿qué está pasando? Ese es el evangelio, de eso se trata. O sea, ya la canción, el diezmo, y ahí estamos.
Y sabe, no, yo soy un inconformista. Yo digo, Señor, si tú has escrito esto es porque puedo vivir esto. O sea, yo quiero experimentar todo lo que tú tienes para mí. Esta vida la vivo una sola vez porque no creo en la reencarnación. Pues aquí hay algunos versitos que me ponen el no. Qué regio sería que hubiera. Así me da chance de arreglarlo en la próxima, ¿verdad? Pero no, parece que no. Entonces, pues quiero vivir la mayor cantidad de cosas que tú tengas para mí, entonces en mi vida. Y ya me cansé de eso, de lo mismo. Recorriendo las carreteras de la Patagonia en noviembre, uno de esos ratos estaba mi hijo al lado, va a cumplir 15 años la próxima semana, Samuel. Y me dice, ¿te gusta lo que haces? Yo tenía ya las manos ampolladas, porque allá en la Patagonia hacen vientos de 120 kilómetros por hora, que si usted no agarra el carro duro, aparece 5 metros afuera. Entonces uno tiene que estar ahí, unas cosas de viento que no le digo, ¿verdad? Y habíamos manejado 3 semanas, estábamos por los 12,000 kilómetros. Y me dice, ¿te gusta lo que haces? Y le digo, ¿tú qué crees? Claro que me gusta. Si no fuera por esto, ser evangélico para mí sería una de las cosas más aburridas que hay. Son las locuras del Espíritu Santo las que me hacen experimentar toda la cosa rica que es conocer a Dios, ver milagros, gobernar sobre el clima, gobernar. Les estamos entrenando a nuestros hijos a gobernar sobre el clima, por ejemplo. Está lloviendo y les digo, muy bien, tienen 2 minutos para que deje de llover. Tenemos que trabajar esta tarde fuera, así que hagan, listo, ya está. ¿Por qué? Porque veo aquí que todos los profetas gobernaron el clima. ¿Por qué yo no? ¿Qué diferencia hay entre Elías y yo? Ninguna. Bueno, hay una. Él no tenía el Espíritu Santo como yo. Estoy siendo bíblico, técnicamente bíblico, nada más. Él no estuvo en Hechos 2. Entonces quiero ver eso. ¿Me está diciendo usted que ha hecho milagros? Claro, sí. He resucitado gente, he multiplicado el dinero, pero no es eso lo que lo hace interesante. Es el conocer a Dios de una manera que cosas que ojo no vio ni han subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y la mayor cantidad de gente piensa que ese verso Dios lo escribió para el día que nos muramos. Clama a mí, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo tuve profesores de teología en la universidad que dudo mucho que eran creyentes. Y algunos son comentaristas de las Biblias. Tuve profesores ingleses y uno dice, este cuate conoce a Dios. Está bien, lo entendí, asumí de que la gente no es perfecta hace años, ¿verdad? Pero yo tuve catedráticos que me dijeron, ¿tú crees lo que dice la Biblia en todo? Pero volviendo al problema de conciencia, ¿vio? Entonces me di cuenta que hay cosas que hemos hecho mal. Y digo, hablo como pastores. Yo como pastor hice cosas que no estaban bien. Enseñé cosas que no había experimentado. ¿Me está siguiendo? Simplemente ministré lo que heredé, ¿comprende? Entonces tuve que decir, Señor, aquí paramos un ratito, a ver, si tú no me hablas claro, mira, aquí, como dicen en Chile, dejo la escoba, o sea, dejo todo tirado y aquí acabo. ¿Por qué? Porque mi primera profesión es ser informático, yo soy informático, computadoras, esa es mi profesión. Y dejé eso para hacer tus asuntos. A las máquinas las entiendo, me aburro, las apago. Puedo hacer un programa. Para pararme frente a la gente, hablarles de ti, ¿no te parece que mínimamente debería yo tener un nivel de autoridad mayor? Y ahí estamos. Los últimos 15 años Dios nos ha enseñado cosas que usted no tiene idea.
Entonces, ¿qué hacemos? Nos reunimos con gente que dice, ¿sabe? Yo sé que Dios tiene más. Me reúno con pastores que me dicen, ¿sabe? En mi denominación está prohibido, pero ¿sabe? Yo sé que hay algo más. Digo, yo también sé. Y nos reunimos. Mire, tengo pastores de 35 años de ministerio que se toman un viaje de un mes a mi casa, a La Paz, y se quedan un mes con nosotros. El lunes empezamos una escuela de 2 semanas. Se llama Aprendiendo a Gobernar con las Leyes del Reino. 2 semanas, de lunes a sábado, de 8 a 8. Solo recibimos 100 personas. Para este grupo tengo 80 solo pastores. Venezuela, Colombia, Paraguay, Argentina. Gente que dice, ¿sabe qué? Ya me cansé de lo mismo. No voy a pararme a predicar 365 prédicas de Spurgeon. Qué bueno por Spurgeon, ¿sabe? Pero estamos viviendo otro tiempo. Yo quiero lo que Dios está diciendo hoy. Quiero lo que Él habla hoy. Definición de fariseo. Sé que es una palabra que no nos gusta mucho. La relacionamos con hipócrita, pero en realidad no es el concepto correcto. Los fariseos eran personas muy sacrificadas, muy esforzadas. Mañana les voy a mostrar algunos materiales para que vea cuán complicado era ser un fariseo. Si de 1000 judíos uno se volvía fariseo con los años, era mucho. Era realmente algo muy complicado. Pero ¿cuál era esencialmente el problema de los fariseos? Se lo resumo bien cortito. El problema del fariseo era de que el énfasis que él hacía se basaba en lo que Dios había dicho, mientras que el énfasis de Jesús se basaba en lo que Dios estaba diciendo en ese momento. ¿Se lo repito? ¿Lo agarró? ¿No lo agarró? Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. El gran problema del fariseo es que se abraza con uñas, con dientes, se amarra a lo que Dios habló. ¿Y sabe qué dice la definición de hombre espiritual de Juan 3? El que es nacido es como el viento. No sabe de a dónde viene ni a dónde va. El fariseo se abraza a lo que conoce de Dios. El espiritual se abraza a lo que ve de Dios. El fariseo enfatiza lo que Dios habló en el pasado. El espiritual enfatiza lo que Dios está hablando hoy. Oiga, pero es que Dios no cambia. No cambia, no he dicho que estoy cambiando. Pero te puedo asegurar que en el espíritu se renueva día a día. No, los problemas del hombre son los mismos. Sí, es verdad, son los mismos. Solo ha cambiado el paquete, el envoltorio, pero el contenido es el mismo, es definitivo. Y no creo que haya nada nuevo. El problema es que hemos perdido las cosas esenciales. Por eso es que hay que volver. Le voy a leer un verso que a mí me complicó la vida terriblemente. Váyase a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Hasta que utilice un versículo. Sí. Tranquilícese, vamos a estudiar muchos versículos. Hechos 3. Está hablando Pedro, su primera gran prédica. Se registran 2 prédicas gloriosas de Pedro. Esta es una de ellas. Dice versículo 19, Hechos 3, 19. Arrepentíos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Voy a volver a leer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Está hablando Pedro y dice, tenemos que arrepentirnos para que Jesús pueda volver, ¿correcto? Y Él envía a Jesús, versículo 21, a quien de cierto es necesario, diga conmigo es necesario,
Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Es necesario que el cielo reciba. En otra versión dice, es necesario que el cielo retenga. Dicho en ecuatoriano sencillo, Jesús no puede volver si las cosas no se restauran primero. Yo había entendido al revés. Había entendido que cuando Él venga iba a reconciliar las cosas. Pero cada vez que uno ve las noticias, las cosas están peor. Yo no sé usted qué periódico lee, pero todo se ve cada día más gris. De hecho, dicen que el 2012 se acaba el mundo, ¿vio? ¿No vio la película? Pero según este verso, no es que Jesús viene a restaurar las cosas, es que a nosotros restaurarla, Él puede venir. Hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces la siguiente pregunta, bueno, le dije, este fue uno de los versos que me partió por el eje. ¿Por qué? Porque nosotros crecimos evangélicamente viendo la película Como ladrón en la noche. No sé si se acuerda de ese terrible. Cuánto miedo nos puso el sello de la bestia. Y aquellos y la decapitada, ¿verdad? Ay, qué terrible. Conviértete, porque el Señor te va a dejar. Híjole, Dios mío, ese es el evangelio de la gracia. Y sabe que yo recuerdo que como conocí al Señor jovencito, 16 años, yo recuerdo que cuando vi Como ladrón en la noche, nos miramos con los jóvenes y dijimos, oigan, ni para qué vamos a estudiar, el Señor viene ya pronto. No, ni para qué, hay que ir a predicar ya. Entonces fue a mi casa y dije, madre, no voy a entrar a la universidad. 2 años después di una patada, estaba en la universidad yo, porque ella no era muy democrática, que digamos. Bendito Dios, gracias a mi madre por la patada, porque era la hora en que estaba vendiendo champús en las plazas, ¿entiende? Diciendo Jesús viene pronto. Porque desde que yo escuché eso han pasado 28 años, todavía no ha venido. Con mucho respeto lo digo, no sé cuánto va a tardar, pero no me puedo pasar la vida mirando al cielo. No voy a darle la razón a Marx para decir que realmente la iglesia vive en otro planeta, porque la religión es el opio de los pueblos, sino de que voy a ser un agente de cambio en mi comunidad. Y la gente quizás no quiera aceptar a Jesús, ¿sabe? Pero no va a poder evitar de ver lo que Él es capaz de hacer. No me interesa que lo acepte o no, es un asunto personal, pero sí puedo obligarlos a que vean lo que Él es capaz de hacer. Eso me gusta, a mí también. Mi esposa quería ser misionera al África y yo quería ser predicador, punto. Pero tampoco en su casa había mucha democracia. Los dos somos informáticos. Y años después pudimos meternos a la universidad para estudiar teología. Pero me entiende, hay un dicho, nadie pule bronce en un barco que se hunde. Gracias al mensaje de que ya nos vamos, la iglesia no pudo cambiar las cosas, porque su corazón no se quedó acá, se fue. Y nuestro mundo cada vez está peor, ¿sabe? Entonces, ¿qué sucede? Vienen tiempos de restauración. Sinónimo de reforma, restauración. La creación gime aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Wow. A la luz de eso, nuestra teología empezó a cambiar. Yo no sé cuándo el Señor vaya a venir. No es algo que me preocupe, entiendo por qué Él dijo, no les interesa eso a ustedes. Pero sí me doy cuenta que hay mucho por hacer. Y no es necesariamente simplemente llevar a la gente a Cristo, sino es que la gente complete el proceso que Dios tiene para ellos. ¿Me da chance para algo?
Si usted, a ver, existen miles de denominaciones en el mundo. Todas las que usted imagina, ¿ok? Pero tan locas, por ejemplo, hay una iglesia en Los Ángeles, California, que se llama Iglesia del Adán con ombligo. No, no es una broma. Porque un día, dos pastores de la iglesia se hicieron una pregunta bien interesante. ¿Adán tenía ombligo? A ver, piénsalo, ¿Adán tenía ombligo, por favor? Es una pregunta muy interesante, no puede negarlo. Él no nació de mujer, tenía ombligo. Entonces uno de los pastores dijo, no, imposible, ¿cómo tener ombligo si él fue hecho por la mano de Dios así? Y el otro dijo, no, yo creo que tenía ombligo. ¿Y sabe qué se pelearon? Los dos pastores de la iglesia. Y uno fundó la iglesia de Adán con ombligo y el otro le cambió a su iglesia Adán sin ombligo. No, no es broma. Están las dos iglesias en Los Ángeles, California. Hay iglesias de todo tipo, se lo puedo asegurar. Parece una estupidez, ¿verdad? De hecho lo es. Pero muestra la situación de la iglesia hoy. Ese es el tema. Se está cayendo el mundo a pedazos. El Islam tiene la hora marcada para tomar América Latina y nosotros todavía estamos haciendo unos problemas si era jugo de uva o vino. Esas son las tremendas charlas del consistorio. Y tenemos dos bases de operación de Al Qaeda en América Latina. Y tenemos a las guerrillas de las FARC echándole el ojo a Ecuador. Y estamos discutiendo si debemos tomar jugo de uva o vino en la Santa Cena. Y nos reímos de los patriarcas de la Edad Media cuando se ponían a discutir cuántos ángeles podían danzar en la cabeza de un alfiler. Esas eran las charlas bizantinas de los teólogos de la época de San Agustín. No estamos mejores, le aseguro. Todavía estamos discutiendo si las mujeres pueden predicar o no, en un continente donde la mayoría es femenina. Claro que predican, no sabe cómo me predica mi esposa. Predican muy bien, hermano, por favor. ¿Cuál es su definición de creyente? Os voy a ponerlo así, voy a ponerlo de esta forma. ¿Qué entiende usted que es el nuevo nacimiento? Ahora, volviendo, le he dado la vueltita esa de las 30 y tantas mil. Bueno, en realidad se calcula que hay 32 millones de iglesias o denominaciones en el mundo. No sé cuán cierta sea la cifra, de hecho, la recibí de segunda mano por una fuente no muy confiable, pero no importa cuántos. En Ecuador les puedo asegurar que hay las suficientes, igual que en Bolivia, igual que aquí o igual que allá. ¿Qué es una persona convertida? ¿Me está siguiendo? Algunas personas les van a decir que es una persona que ha pasado por el bautizo y aquello, otras le dirán una persona que ha aceptado por la fe a Jesús, que ha hecho una confesión de fe. ¿Me está siguiendo? Que ha creído en su corazón y ha confesado con su boca. ¿Estamos bien? Esa es la definición más aceptada, ¿verdad? Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, serás salvo. ¿Le puedo hacer dos preguntas para que se le vaya el sueño esta noche? ¿Cuándo ve usted haciendo esa oración a los discípulos? Encuentre un solo ejemplo de una persona que haya recibido la salvación así. En los 27 libros del Nuevo Testamento, lo desafío. Yo ya busqué. ¿Cuándo se convirtió Mateo? O Pedro, o Juan. Quiero seguirte, Señor. Muy bien. Cierra tus ojos y repite conmigo.
¿Sabe que un día me puse a pensar, ¿por qué les hacemos hacer la oracióncita así al Señor, a la gente? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Cachetada para mí, porque yo hacía así, pase que quiero dar a recibir a Cristo, ¿verdad? Predicaba en las plazas, Me dijo, la primera oración en la que ellos deberían decirme lo que hay en sus corazones, la oración en la que ellos se confiesan sus faltas, se las haces repetir y les pides que cierren los ojos, y ¿sabes qué? Así van a vivir el resto de su vida creyente, con los ojos cerrados. Entonces dije, Señor, ¿cuál es tu concepto de que la gente se convierta? Quiero entender cómo se hace la cosa. Y el Señor me llevó a Efesios 4, a ver si le sirve la respuesta. Yo ya perdí muchas noches sin dormir, ¿entiende? Pero ahí le dejo a usted la preguntita. Efesios 4. A ver qué le parece. Versículo 17. Tiene un título aquí la Reina Valera, el hombre nuevo. Ahora usted sabe que en el original en griego no hay títulos, ¿sí? Ni hay versículos, ni hay capítulos, es texto continuo. Pero el título le calza bien. En algunas otras partes la Reina Valera pone cualquier cosa. Pero no crea mucho a los títulos, porque esos no están en el original. Pero aquí sirve mucho. Dice el hombre nuevo. ¿Usted cree que el hombre nuevo es la definición de un nuevo nacido? ¿De una persona nacida de nuevo? Sí, el hombre nuevo se supone, ¿verdad? Dice versículo 17. A ver, ¿qué le parece esto? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Solo recuerde esto, esta carta va dirigida a la iglesia en Éfeso, iglesia gentil, judíos y gentiles. Ajá, ok. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quiénes son los otros? Los que no conocen al Señor. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Para Pablo, en Efesios 4, 17 y 18, los que no conocen a Dios son personas que, uno, andan en la vanidad de su mente. Se lo pongo en palabras actuales. Andan solamente guiados por lo que pueden entender. Vanidad de la mente. Dos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Ahora, si usted lee más adelante, en este pasaje en ningún momento Pablo habla de que el nuevo nacimiento tiene que ver con una oración, con asistir a la congregación, con pagar diezmos. Todas esas son consecuencias de algo más importante. Mire esto. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, verso 20. Si en verdad le habéis oído, o sea, para convertirse hay que oírle, sí, hasta el día de hoy. Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Voilà. ¿Cuál es el primer mensaje que Jesús predica? Arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Palabra arrepiéntanse, griego metanoeo, cambien su mente, cambio de mentalidad. Arrepentimiento no es llorar por los pecados, ni siquiera es decir, ay, me arrepiento. No, arrepentimiento, cambio de mentalidad. ¿Cómo se debería leer entonces ese versículo? Cambien su mente porque el reino de los cielos se ha acercado. Ejemplo de convertido. Jesús entra a la aldea de Zaqueo. Lo ve a Zaqueo ahí agazapado en el árbol, en el sicomoro. Zaqueo, quiero ir a tu casa. ¿Por qué le dice eso a él? ¿No saben que él es un publicano? Publicano. En la época de los romanos,
estaban los judíos y los romanos. Los judíos pagaban dinero de acuerdo al número de hijos que tenía. Entonces, ¿qué era un publicano? Un publicano era muy interesante. Era un judío que vivía en el pueblo, que conocía muy bien a todos los judíos del pueblo. Entonces, cuando iban los dos cobradores romanos casa por casa, hemos venido por el impuesto. Era una vez al año el impuesto. Sí, claro, aquí está, tanto. ¿Usted tiene 4 hijos? Sí, tengo 4 hijos. Saqueo por atrás. Mentira, tiene 5. No, usted tiene 5 hijos. Sí, hijo. Sí, claro. No, es que ya la edad, sabe, el Alzheimer y toda esa historia. 5 hijos, sí, claro. Sí, tengo 5 hijos. Bueno, y de la propiedad del impuesto, mire, casi no dimos, la cosecha fue mala, compraron otro terreno allá. Me enteré que compraron un terreno. Sí, es que, mire, se murió una tía, ¿sabe? Y sí, del terreno, aquí está el terreno. Entonces se apartaba de la casa y Zaqueo tomaba su parte de eso. Ahora imagínense cuántos amigos tenía Zaqueo. Pero ¿cuál era la casa más linda del vecindario? La de Zaqueo. ¿Cuál es la casa que escoge Jesús? La de Zaqueo. A él le gustaba la buena comida. No por nada era amiga de Lázaro y de María. Ellos vivían en Betania y eran gente que tenía muy buenos recursos. ¿Cuántos judíos podían tener una tumba en su patio? Por favor. Llegaba y había aceituna y había vino y jugo de uva y queso de cabra y dátiles y era una cosa deliciosa, ¿verdad? Y corderito asado. Ya me dio hambre. ¿Vio? Entra a la casa de Zaqueo y está comiendo. Y los religiosos que no entraron están afuera. Ay, qué rico se ve, ¿verdad? Siempre se quedan afuera. Pero luego se quieren cambiar con los de adentro. Y están ahí, ¿verdad? Y comen y se divierten y charlan. Y en cierto momento Zaqueo alza su copa. Tin, 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 tin. Mire, ni los testigos de Jehová le tocaban la puerta a Zaqueo. Y aquí está Jesús con un montón de gente. Y Zaqueo los mira y dice, bueno, Rabí, gracias por haber venido a mi casa. Amigos y vecinos, gracias por haber venido. Solo quiero decirles algo pequeño. Los últimos años he sacado dinero a todos ustedes. Les quiero pedir perdón. Y voy a devolverles, aunque me quede sin nada, lo que tomé de ustedes y un interés adicional. Gracias. Jesús se para. Zaqueo, sí, Señor, hoy día vino la salvación a tu casa. Dígame, ¿en qué momento hizo la oración Zaqueo? ¿Qué hizo? Efesios, cambió su mente. ¿Sabe cuánta gente ladrona hay dentro de la iglesia evangélica? ¿Sabe cuánta gente dice, no tengo ni un peso, sale y se come un montón de cosas allá afuera? ¿Sabe cuánta gente son diáconos y golpean a sus mujeres? ¿Sabe cuántos hijos de pastores lo último que quieren en la vida es ser pastores? Porque la religión sin cambio de mente es la cosa más horrible que existe. Y Dios la aborrece. Él vino a salvarnos, pero no puede haber salvación sin un cambio de mentalidad. Y luego Pablo empieza a decir, el que mentía ya no mienta, punto. Y el que haga, ya no haga más. Y el que busque trabajo. O sea, ¿qué es eso? Ay, ¿sabe, pastor, estoy orando por un buen trabajo? No ores, busca uno. No ores, busca uno. Se acabó el tiempo de orar, ahora debes buscarlo.
¿Qué quiero que entienda? No conozco Ecuador, aquí es bien diferente. Le hablo de lo que he visto en otros lugares y en mi país. Y hay gente que cada domingo pasa y llora por las mismas cosas y sigue siendo murmurador. Gente que dice que habla por lenguas y habla esto y tiene una boca, mi hermano. Uy, misericordia, se nota que hablas en lenguas. Ay, pastora, se nota que las ofrendas van buenas, zapatos nuevos. Mi hermano, yo lo he visto. Apártate de mí, Satanás. Pero verdad, le estoy diciendo cosas, no sé acá. Entonces resulta que la definición de Jesús de salvación, o voy a decir de Pablo, hagas o no la oración, la has hecho, qué bueno. No la he hecho todavía, bueno, la hagas o no. Lo que Dios quiere es un cambio de mente. Porque si no hay cambio de mente, puedes hacer 1000 oraciones, en realidad tú no naciste de nuevo. Arrepiéntanse, cambien su mente, porque el reino de los cielos se ha acercado. Váyase conmigo a Marcos. Ahora sí, la segunda cosa por la que hoy día no va a dormir. Pero sabe, hay motivos buenos para no dormir, ¿eh? Hay otros que nada que ver, pero este es un buen motivo. No sé si, quizás solo me pasó a mí, por ahí a usted no le va a tocar, pero yo había crecido, a ver, escuchando constantemente, todas las reuniones de la iglesia era para ver cómo ganábamos más gente. ¿Se acuerdan de lo que empecé diciendo esta noche? Tenemos que hacer, estamos aquí por la gente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su honor. Ya lo sabe, ya lo sé, pastor. Y aquí las 4 leyes espirituales y el evangelismo explosivo y los grupos celulares y ya. Y el G12, ya. Ok. No puede grabarme sin pedir permiso, hermana. Baje esa cámara. Eso que está haciendo es ilegal, ¿se da cuenta? ¿Vio? Eso es ilegal. Hay personas que han rentado este lugar, que van a vender en los videos y usted debe decirles, me voy a comprar eso. Eso es ilegal. Hablando de salvación. Y si lo va a hacer, pida permiso. Pastor, ¿me permite grabar eso? No, no puede. Listo, pastor, listo. Eso es. Gente de reino. Jesús habla en Marcos 4 de la parábola del sembrador. ¿Está conmigo? Marcos 4. Le dije Marcos 4, ¿verdad? Sí, no le he dicho el verso. Dije Romanos. Marcos. Es que los vi recién buscando. Marcos 4. Da la parábola. Y luego en el versículo 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaban sobre la parábola. Ahora, más o menos trate de entender esto. Señor, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Está conmigo? Y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonados los pecados. Excuse me. Les hablo en parábolas para que no entiendan, porque si entienden se van a convertir. Y no es esa la idea. Pues no. Está en su Biblia, le aseguro. ¿Realmente a Jesús le interesaba tanto que todos se conviertan?
A mí me quitó el sueño mucho tiempo. Ya lo resolví, entendí por qué lo dijo y entendí todo lo que viene después de eso. Pero el primer paso para que haya una reforma es que leamos la Biblia entendiendo. Le puedo asegurar, está tan clarito todo, pero tenemos tantas estructuras religiosas que nos están forzando a entender la palabra de manera equivocada. Solamente en mi ciudad hay 25 emisoras cristianas y por salud espiritual no escucho ni una de ellas, porque todas dicen las mismas cosas. ¿Me está siguiendo? No sé cómo sea acá, pero por lo menos en mi ciudad escuchar emisoras cristianas es un trato para el alma. No le digo para el espíritu. ¿Por qué? Porque la gente habla lo que no tiene idea. Termino mi primera noche. El año 98, corrección, 95, yo estaba leyendo un periódico domingo y de repente en un gran recuadro dice: fulana de tal, sacerdotisa de no sé qué cuántos, dice, le vuelve a traer su pareja en 7 horas o le paga 3 veces lo que usted pagó. Yo estaba terminando de almorzar, estaba comiendo una frutita, leyendo el periódico, y sabe que se me quedó aquí el banano, la naranja, se me quedó acá. Si no vuelve su pareja en 7 horas, le devolvemos 3 veces lo que usted pagó. ¿Sabe cuánta gente yo conocí en la iglesia que se les fue el marido y no volvió nadie? Ah, pastores que utilizan al diablo. Sí, y usted al Espíritu Santo y ni así. ¿Cómo es posible que esta gente tenga la audacia? ¿Cómo es posible que estas personas que sabemos que no conocen a Dios puedan tener ese nivel de poder? Y nosotros que hemos recibido al Espíritu Santo, la sana doctrina, 66 libros de la palabra, el bautismo de los apóstoles y todo eso, hay cuánta gente en la iglesia que se le fue el esposo, el hijo se le enamoró de una muchacha que es Jezabel con cabellos, la hija apareció, ¿me entiende, verdad? Un Sansón sin cabellos. O sea, quiero que entiendan lo que le estoy diciendo. Y sabe, y oran y ayunan y aquí y todo sigue igual. Estaba en una ciudad, Santa Cruz de la Sierra, comiendo con un grupo que me había invitado y estábamos cenando. Y una hermana que estaba ahí me dice: ay, ¿usted es profeta? Le digo: sí, soy profeta. Yo soy todo lo que mi padre quiera. Ah, pues mire, pastor, profeta, quiero que ore porque vuelva mi esposo. Dios me ha dado una palabra para que va a volver. Ah, bueno, pues claro, ningún problema, oramos. Y dígame, ¿cuánto tiempo atrás se fue? Hace 15 años. Hace 15 años se fue. Ay, sí, yo sé que va a volver. El hombre tenía su casa, tenía su mujer, sus otros hijos, su negocio. ¿Tú crees que va a volver? Ay, para Dios todo es posible. No, yo sé que para Dios todo es posible. Y dice: ¿y tú qué haces? Es que como soy divorciada, bueno, no he hecho el divorcio, porque ella cree en esto. O sea, 15 años está viviendo en ilegalidad ella, porque el divorcio es una causa legal. O sea, en este país no sé, pero en Bolivia, en mi carnet de identidad, cédula de identidad, puede decir soltero, casado, viudo o divorciado. Por lo tanto es un estado legal. Pero esta pobre mujer seguía diciendo casada, cuando en realidad no vive 15 años con el hombre, no ha podido ser parte de un grupo de oración, de grupo de alabanza, de nada, y se ha quedado esperando 15 años que vuelva el marido. Pastor, dígame, ¿qué palabra necesito? Debo orar para que salga el espíritu de estupidez que tienes en tu cabeza. Perdóname, y se lo dije así, ¿sabe? Hasta ahí llegó la cena. Es que mi pastor me ha dicho que debo tener fe.
Fe es distinto a estupidez. ¿Cómo puedes admitir vivir así 15 años? El marido, el pastor puede decir cualquier cosa, como él tiene su esposa, todo. La pobre mujer aquí 15 años atada a una promesa. Volviendo al periódico, me daba ganas de darle recortito del periódico, a ver, por ahí te funciona. O sea, quiero que entienda, esa mujer oró 15 años, nunca volvió el marido, ni el perro, ni el gato, el marido, ni nada. Y esta gente del periódico dice que en 3 horas o en 7 horas vuelve cualquier persona, te lo garantiza. Entonces yo digo, ¿qué poder tienen ellos? Pregunta, ¿tiene más poder un cristiano o un brujo? Un cristiano. Segunda pregunta, ¿quién tiene el poder más entrenado? Necesitamos entrar a un tiempo de reforma. Necesitamos. Yo no sé ustedes, pero yo dije, ¿sabe qué? Yo no. Aquí para. Yo quiero entender lo que opera en el mundo espiritual. Yo no puedo ser así. No puedo seguir viviendo esto. No me importa tener el título de pastor. Yo quiero entender qué hay detrás de las cosas. Y en eso estamos desde el año 95. Hemos aprendido un montón de cosas. Nos han costado algunas terribles cosas. Pero aquí estamos. Lo que vamos a revisar estos días, 3 días, es son algunas de las cosas que el Señor nos ha vuelto a poner en orden. Empecé tocando acerca de lo que es nacer de nuevo, sin profundizar y solo usando 2 versículos. Están invitados a estar estos días con nosotros. La van a pasar bien. Vamos a tocar temas complicados que nos van a mover el piso. Por lo menos yo no tengo la más mínima intención de seguir perdiendo el tiempo, ¿sabe? Yo quiero reunirme con gente que sabe lo que quiere, que sabe a dónde va. ¿Me entiende? El que no sabe a dónde va ya llegó. No, nos queremos reunir con gente que entiende. Este no es un evento para 10,000 personas, es para gente que se está adorando, para líderes que quieren ver más cosas, que ya están siendo usados por Dios. Hijos de Dios que saben que el Espíritu Santo ha hecho una obra en sus vidas, pero saben también que hay cosas que no las han visto aún y quieren verlas. Esto es un evento para inconformes, agradecidos a Dios por lo mucho, pero inconformes porque saben que hay más. Si ese es su corazón, la va a pasar bien estos días con nosotros. Y vamos a compartir cosas bien interesantes. Si usted es pastor, va a hacer cambios en la congregación. No le va a tocar otra. Se lo digo porque tuve que hacerlo, se lo digo porque tuvo que hacerlo, se lo digo porque tuvo que hacerlo. Cuando eres confrontado con el diseño original, cuentas los minutos para cambiar y hacer ajustes. No te interesa si te va a costar todo. El reino de los cielos es semejante a un buscador de buenas perlas, que habiendo encontrado una, vende todo lo que tiene para comprar esa. El reino de los cielos es la perla, el buscador, la acción de buscar. ¿Qué es el reino de los cielos? Se lo dejo para que busque. Que el Espíritu de Dios, a quien hemos invitado en esta noche, despierte un hambre nuevo en su vida. Le despierte el anhelo de ser como uno de los apóstoles que vivió mirando a Jesús. O despierte el deseo de que se levante usted como Pablo. Yo declaro sobre su vida un hambre sobrenatural de Dios, hambre que lo despierte a la mitad de la noche en su cama, que usted se levante sabiendo que sabe pero que no sabe,
sabiendo que hay cosas que ha visto, pero sabiendo que Dios tiene algo que aún no le ha entregado. Y que usted pueda salir de su recámara y empezar a caminar, empezando a despertar un gemido interior que le hace anhelar las cosas que Dios tiene para su vida. Que Dios le permita tener la bendición de subirse al púlpito y darse cuenta que el papel que tiene al lado no se lo dio el Señor, que Él quiere predicar otra cosa y que usted tire a un lado las notas y empiece a fluir por un espíritu profético, que el Espíritu Santo despierte en los jóvenes una pasión nueva por Dios, que les haga no experimentar una salvación simplemente emocional, sino una salvación que es capaz de cambiar todo su destino, sus prioridades, sus relaciones, sus pensamientos. En el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu vida un tiempo de gran hambre, que no se sacie por la religiosidad, ni por leer un libro, sino por las mismas palabras del Espíritu, enseñando el Espíritu, palabras espirituales a espirituales, naturales a naturales, y que cada día al levantarte de la cama tú sepas que sabes más cosas de las que sabías al acostarte, sin que nadie te lo haya enseñado, por cuanto un espíritu nuevo de revelación está obrando sobre tu vida. Declaro que en estos días que vamos a estar juntos, tu mente va a sufrir un cambio drástico. Para muchos va a ser un tremendo problema porque los va a confrontar con cambios muy tremendos que tienen que dar. Para otros va a ser la justificación de lo que han estado orando por mucho tiempo esperando. Para otros simplemente va a ser el tiempo en el que ellos van a poder empezar a fluir en otra dimensión de revelación, de comprensión y de autoridad espiritual. Que estos 3 días despierten una pasión nueva en Dios, por hacer su voluntad, por entenderle. Que al terminar este evento, los ángeles de Dios te visiten en tu habitación y te entreguen los rollos de revelación que todavía siguen entregando a sus hijos. Que empieces a fluir en cánticos nuevos. Que el Espíritu Santo no te suelte hasta que te transmita todo lo que Él quiere decirte. Que se te complique la vida al entender que de oídas habías oído, mas ahora tus ojos ven. Y que haya un cambio en tu teología, de algo leído en un libro a la experiencia revelada que viene de cara a cara. Dulces problemas que vienen por conocer al que amamos. Que los próximos días sean días en los que tú te sumerjas en una revelación extraordinaria de su presencia, y que salgas de aquí siendo una respuesta para este país. Que tú sepas lo que va a pasar en Ecuador los próximos 5 o 10 años, que tú puedas dar respuesta a tu generación y a los que están detrás de ti, diciéndoles: así dice el Señor, pasará esto y esto y esto, para que los que no conocen, conozcan, y los que conozcan, teman, y los que teman, se arrepientan. Has venido a un entrenamiento, no un seminario. Es un entrenamiento en el cual Dios quiere despertar tu espíritu a una nueva dimensión. Que el Espíritu Santo te confirme estas palabras, y al volver ahora a tu casa, tú estés pensando en esos pocos versos que hemos leído y te empieces a dar cuenta que no has visto todavía todo lo que Dios quiere para ti. Has estado orando: Señor, muéstrame qué debo hacer, por dónde voy a ir, qué decisiones debo tomar. El día sábado, al terminar este evento, sabrás lo que debes hacer, te lo aseguro. Así que prepara tu cántaro, prepara tu vasija, porque Él va a llenarla de diseños perfectos y va a darte a ti un testimonio en tu espíritu de que esto es lo que tú estabas buscando. Serás mudado en otro hombre, en otra mujer, en 3 días, conforme los días que son necesarios para pasar en la tumba, para que te levantes como una criatura nueva en Dios, que empieza a fluir en autoridad y que empieza a expresar el reino de Dios por donde va.
Que la mano del Altísimo te sostenga.